bienvenidos a esta actividad que estamos desarrollando en el marco de la Semana Latinoamericana de la RUC. La RUC es una red de universidades para el cuidado de la casa común, compuesta por más de 45 universidades de toda América Latina y el Caribe. La Universidad Nacional de los Comechingones actualmente preside esa red, presidimos esa red, así que también los invito a ser parte de sentirnos también en la construcción de una institución relativamente nueva. Bueno, y entre una amplia agenda de actividades, amplia o pequeña dentro de este nacimiento que está teniendo la RUC, nos propusimos generar esta semana y en simultáneo en todas las universidades de la red están sucediendo actividades como esta, conversatorios y talleres con la finalidad de reflexionar. Digamos, uno de los fines principales que tiene la red es generar desde el pensamiento crítico una reflexión sobre el actual modelo de desarrollo, ¿no? Y bueno, poder pensarlo y en todo caso buscar alternativas, soluciones, dialogar sobre esto. La red está compuesta por universidades públicas, privadas. Dentro de las privadas hay confesionales y hay laicas, o sea que también hay una heterogeneidad y una diversidad muy rica, ¿no? En Argentina somos más de 15 universidades nacionales que integramos esa red, además de otras privadas. Nosotros nos propusimos realizar primero, en esta primera parte de la actividad, vamos a contar con la presencia, ustedes aquí, de Adrián Belling, que es un amigo de la red, de la RUC, y además un amigo de esta casa en particular. Nos une el ser cuyanos, creo que ese sentimiento cuando nos conocimos nos identificó mucho. Vamos a realizar primero este conversatorio. Estaba previsto para la segunda parte realizar un taller que lo vamos a tener que postergar, porque ustedes, creo que la mayoría debe saber que lo estábamos organizando junto a Guillermo Mas, profesor de la casa, pero ha tenido un problema personal impostergable por el cual no pudo venir, así que vamos a trasladar el taller para otro momento. Así que este intercambio va a servir un poquito esto de base para después trabajar con Guillermo. Tenemos como un formato un poco estructurado, pero la idea es que sea una charla lo más descontracturada posible. Es estructurado porque como lo estamos grabando para después que quede, pero bueno, tal vez Adrián se mueva un poco. Ahí sí. Voy a hacer preguntas. Adrián creo que en este momento es uno de los pensadores, uno de los investigadores más importantes, casi que me atrevo a decir a nivel global, en el sentido que él está estudiando mucho la ecología integral y la transición, ¿no?, hacia la sustentabilidad. Así que bueno, hoy va a presentar algunas ideas disparadoras para este diálogo. Hago una breve presentación, porque una síntesis de su currículum. Adrián Belling es el Canada Research Chair en Transición a la Sustentabilidad en el King's University de Canadá. Es director académico del Programa de Estudios Globales de Flaxo y es codirector en el Centro de Estudios Avanzados Ecoceno. En su trabajo teórico y empírico, Belling explora tanto las condiciones para una transición exitosa hacia la sostenibilidad, como la forma en que la propia gobernanza se transforma ante la necesidad de incorporar los imperativos de la sostenibilidad. El doctor Belling tiene un doctorado en Sociología de la Universidad de Humboldt de Berlín y de la Universidad Alberto Hurtado en Chile. Está formado en Economía, Administración de Empresas y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Cuyo y en Flaxo, en Alemania y en la India. Es conferencista y orador en distintos ámbitos internacionales, académicos, pero también es un emprendedor. Él fue uno de los creadores de la Diplomatura en Ecología Integral que canalizamos a través, en conjunto con la RUC, y que tenemos egresados y egresadas, docentes de esta universidad que hicieron la diplomatura. Es uno de los fundadores de la Fundación Ecoceno y de la revista académica Alternautas, entre otras tantas cosas que podría seguir mencionando, pero bueno,
me parece más importante que puedas empezar a compartir. Se encuentran presentes estudiantes de la universidad, docentes de la universidad y personal no docente. Así que bueno, te damos la bienvenida, te agradecemos que estés aquí con nosotros. Ahí está, ¿se me escucha, sí? Qué bien. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias ante todo, Agustina, en tu doble rol institucional de rectora de esta casa anfitriona del evento y de la Semana Latinoamericana de la RUC, y en tu rol de presidenta de la RUC por esta invitación, por renovar siempre este vínculo tan prometedor que ha dado ya frutos y seguirá dando, esperemos, muchos más. Esta es mi primera visita aquí de cuerpo presente a esta casa de estudios, un proyecto que venimos tramando hace un tiempo largo con Clelia Guiñazú y con Agustina, y estoy muy feliz de que se haya dado la ocasión. Yo paso parte del tiempo en el extranjero y parte del tiempo en Argentina cada año, entonces siempre cuesta un poco la coordinación de los tiempos, pero ahora que se dio, muy feliz de poder acompañarlos, agradecerles también a todos ustedes por su presencia aquí de forma masiva, mucha más gente de la que esperábamos. Agradecer también en la persona del secretario ejecutivo de la RUC, Francisco Piñón, a toda la red, a Clelia Guiñazú, a quien ya nombré, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios para el Desarrollo Sostenible, y también a Guillermo Mas, que fue artífice en la organización de esta visita y que ahora, como decía Agustina, no ha podido estar. Y me quedo con las ganas de conocerlo en persona. Agradecer también a los egresados de la Diplomatura en Ecología Integral que están aquí presentes, Pablo, Mariana, Diego, Mónica y algunos otros que estarán por aquí. Y bueno, darles la bienvenida también. Vamos a intentar tener un momento de conversación. El evento está anunciado como conferencia y taller participativo, así que vamos a intentar unificar esas dos cosas. Hay una cuestión que ocurre cuando uno lleva un tiempo dando charlas así para un público en general sobre esta temática. Hay varias cosas que ocurren. Una que es evidente y ocurre desde el primer día hasta el último, es que uno no sabe exactamente con quién se va a encontrar enfrente. Lo que para unos puede parecer obvio, para otros puede ser incomprensible, ¿no? Entonces siempre hay que intentar generar un registro donde todos podamos conectarnos. Por eso creo que la dinámica más interactiva va a funcionar bien. Hay otra cosa que pasa, que es que cuando uno lleva un cierto recorrido en esto, uno mismo pierde la capacidad de darse cuenta que es más evidente y que no. Entonces uno trata de encontrar soluciones creativas. Y yo para esta charla en particular pensé en incluir en el título y hacer también disparador esta canción de María Elena Walsh, que me imagino todos conocen, El Reino del Revés. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien no la conoce? ¿Alguien la quiere cantar para nosotros? Voy a apagar aquí.
artificial se hace caro lo que es abundante y se hace barato artificialmente lo que es escaso. ¿Sí? Ahí tenemos dos ejemplos. Algo que es abundante, que no tiene restricciones a su producción. Por el contrario, por naturaleza es interactivo y acumulativo. El conocimiento se hace caro. ¿De qué forma se hace caro el conocimiento? Bueno, la forma más, con consecuencias más gravosas, digamos, sobre la circulación global de conocimiento es el régimen de la Organización Mundial del Comercio que se llama TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights, ¿no? O sea, derecho de propiedad intelectual vinculados al comercio. La hipertrofia del sistema de patentes, ¿no? Hoy en día se puede patentar básicamente cualquier cosa excepto una vida humana. ¿Sí? Todo el resto se puede patentar prácticamente. Quizá se me escapa alguna excepción, pero para esto no fue pensado el sistema de patentes. ¿Eh? Para robarle un medicamento tradicional a una comunidad indígena y ponerle un precio y después que la comunidad indígena tenga que pagarlo, ¿no? Si yo acá hubiera querido cantar el feliz cumpleaños, en vez del reino al revés, no habría podido hacerlo. ¿Saben quién tiene la patente, el derecho de propiedad intelectual sobre el feliz cumpleaños? Disney. ¿Eh? Entonces, lo abundante se hace caro y lo escaso, el petróleo, pero ya vamos a ver como ejemplos, pero hay básicamente todo el acervo mineral, energético que existe en el mundo, está en camino de depletion, ¿cómo se dice esto? De agotamiento. Y sin embargo, seguimos subsidiándolo para que sea accesible. Y seguimos expandiendo su producción. El año pasado fue el récord histórico de ganancia del sector petrolero. Cuando estamos llegando a un momento crítico, digamos, en términos de una transición a otras formas, de otra fuente de energía, ¿no? No siguiente diapositiva, pero sí siguiente animación, por favor. Otra forma en que el mundo está de cabeza es los medios se vuelven fines y los fines se vuelven medios, ¿no? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el trabajo remunerado o el proceso de acumulación de capital se supone que son medios para un fin. ¿Para qué fin? Ustedes díganmelo, ¿para qué uno quiere tener un trabajo remunerado? ¿Para qué queremos favorecer el proceso de acumulación de capital? Exacto, para generar medios con los cuales podemos vivir dignamente, satisfacer nuestras necesidades, sean más básicas o más de lujo, ¿no es cierto? Darnos gustos, etc. Pero un poco lo que comentábamos recién, ¿no? En la Facultad de Economía, yo originalmente estudié económicas, lo primero que te dicen, la economía es una ciencia que sirve o que tiene el propósito de satisfacer necesidades humanas, ¿no? Para eso existe la disciplina. Bueno, no es lo que hace la economía hoy en día, me van a disculpar. Lejos de eso. En la época de Obama en Estados Unidos se había planteado la posibilidad de hacer una gran reforma al sistema de salud, ¿se acuerdan? Uno de los motivos por los cuales no avanzó eso era porque se iban a destruir 3 millones de puestos de trabajo en ese proceso. ¿Sí? Sin embargo, estaba claro para los analistas que esos 3 millones de puestos de trabajo no tenían realmente una razón de ser, más allá de que los trabajadores que los ocupaban tuvieran una remuneración, ¿sí? Que les permita satisfacer necesidades, darse gusto, etcétera, etcétera. Pero ha dejado de ser un medio y se ha vuelto un fin en sí mismo. Los vamos a conservar aunque no nos necesitemos, aunque no. ¿Alguien conoce el libro de David Graeber, Bullshit Jobs? Al castellano lo tradujeron como trabajos de mierda, pero está mal traducido. Sería trabajo, si me disculpan, trabajos al pedo. Eso es Bullshit Jobs, ¿sí? Básicamente él hace el argumento ahí de que hemos generado una economía que con tal de no perder puestos de trabajo, igual los perdemos, pero desesperadamente tratamos de mantenerlos solamente porque no conseguimos otra forma de procurarnos el sustento.
digamos, ¿no? Que tener un trabajo que sirve al proceso de acumulación de capital para. No es la única forma, ¿sí? Si les da curiosidad lo que estoy diciendo, búsquense el libro, se lo pueden bajar incluso gratis de internet. No sé si en castellano o en inglés, eso no estoy seguro, pero está en internet. Y van a ver todo el desarrollo que él hace a partir de ahí, ¿eh? Y el fin se vuelve medio, ¿no? La sostenibilidad de la vida, podríamos decir que quizás es el fin último de una política sana, ¿sí? Permitir que la gente viva dignamente lo posible, por lo menos que sobreviva, ¿no? Bueno, eso ha pasado a ser un tema secundario. Ahora Estados Unidos quiere poner sanciones comerciales a la importación de tecnología verde de China. Pero ¿cómo? ¿No era que queríamos que los chinos fueran verdes? Ah, sí, pero mientras no nos jodan a nosotros nuestra propia, ¿no? Pero entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Se trata de promover la sostenibilidad de la vida? ¿O se trata de que a ver quién se llena más los bolsillos con esto? Un tercer punto, estos son todos ejemplos, ¿eh? Podríamos hacer una lista infinita probablemente de esto. La mayor eficiencia se supone que la eficiencia es algo para permitirte reducir el consumo, la carga de cosas, ¿no? Si uno es más eficiente trabajando, debería trabajar menos horas. O si tenés medios más eficientes de comunicación, deberías poder gastar menos tiempo comunicándote. Sin embargo, lo que ocurre es lo contrario. Esto se conoce como efecto rebote en la literatura académica. Y un ejemplo muy de la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? El volumen de sobrecarga que tenemos en el correo electrónico, en el WhatsApp, en X, ¿no? Mensajes de Facebook, mensajes de Instagram, mensajes de TikTok, lo que a cada quien le guste, ¿no? Estamos pendientes todo el tiempo porque si nos bajamos de esa rueda, nos salimos del radar social, perdés la existencia social, ¿no? Salvo que lo hagas con realmente un propósito deliberado de rebeldía, no y digas yo no lo voy a hacer y afirmes tu identidad en esa rebeldía. Pero para todo el resto esa es una minoría. Para todo el resto es una condición de existencia social. Pero te obliga a estar cada vez más esclavizado, ¿sí? Entonces tenemos medios cada vez más eficientes, pero nos restan libertad en vez de agregarnos libertad. Próxima, porfa. El progreso. El famoso progreso que nació como un motivador, ¿no? Nació como un aliciente. Queremos ir hacia un lugar mejor. No es que se ha perdido 100% esta noción, pero el punto es que el progreso ya no es una elección libre que nosotros hacemos colectiva o individualmente porque queremos estar mejor. Es una cosa a la que tenemos que someternos porque si no, caput. ¿Sí? Esto se resume un poco en estas dos expresiones. El mundo empresario, innovar o morir, ¿no? Innovate or die. Y en el mundo académico, con el que estaremos familiarizados, al menos el personal académico de la universidad y de las demás universidades de la RUC, quizás nos estén escuchando en diferido, publish or perish, ¿no? Publica o muere. Entonces ya no se trata de mejorar mi productividad para ser más feliz o para contribuir mejor al bienestar de la humanidad, es porque es una rueda de hámster de la que no me puedo bajar. Próxima, porfa. Y creo que hay un último, sí. Una última paradoja, digamos, de este reino del revés. Ante un desafío sin precedente histórico, que es esto de reconfigurar nuestra estructura social de una manera tal que podamos proyectarnos como especie más allá del siglo XXI, cosa que no está para nada garantizada. No solo no está garantizada, ni siquiera me atrevería a decir que es probable. Depende de tantas cosas que es muy difícil decirlo, pero en la trayectoria en la que estamos es dudoso, digamos, por decirlo menos. Ante este desafío histórico sin precedente, la imaginación cultural parece paradójicamente más vuelta hacia atrás que nunca, más vuelta hacia el pasado, más anclada, más enamorada del pasado y menos dispuesta a la experimentación, menos dispuesta a la innovación, menos dispuesta a romper un poco el molde e imaginarse un futuro radicalmente distinto, ¿no? Naomi Klein dice que el futuro es radicalmente distinto. Lo que tenemos por opciones es solamente si queremos
un sistema socioeconómico completamente diferente o si queremos unas condiciones ecológicas completamente diferentes. Digamos. Esas son las dos opciones que hay. Pero el futuro no se va a parecer a lo que tenemos hoy. Nos guste o no nos guste, esto no se trata, no es un debate político, esto es un hecho, ¿sí? Al menos según la ciencia más autoritativa de la que disponemos, ¿sí? Si elegimos no creerle para nada a la ciencia como cierto discurso político hoy en día, bueno, eso es otro tema. Para los que creemos que la ciencia tiene un valor y que nos ayuda a entender mejor dónde estamos parados, gracias. Debemos, digamos, por lo menos abrazar si no certeza, la probabilidad de que esto sea así, de que el futuro no se va a parecer a lo que conocemos. El reino al revés, señoras y señores. Próxima, gracias. A partir de aquí, entonces, yo quisiera ofrecerles algunas reflexiones que son en realidad provocaciones. Como decíamos antes con Agustina, a mí yo ya he dicho estas cosas muchas veces. Me aburro si sigo hablando yo solo. Entonces lo que quiero propiciar es que estas cosas que voy a darles como insumos generen reacciones de parte de ustedes. Siéntanse por favor libres de interrumpir en cualquier momento. Y si no me viene bien la interrupción en ese momento, sepan aceptar si les digo, paren un cachito, enseguida abordamos esa pregunta. Pero básicamente en dos partes les quiero ofrecer estas reflexiones. La primera, presentarles una tesis y una evidencia respaldatoria de esa tesis. ¿Sí? La tesis es que el problema central que tenemos en relación a la insostenibilidad sostenida, como lo ha llamado el autor alemán Ingolfur Blühdorn, es alemán pero tiene un nombre medio vikingo, insostenibilidad sostenida, la causa central es la compulsión al escalamiento de nuestra sociedad contemporánea. Ahora enseguida voy a desarrollar esta idea. Y la evidencia para esa tesis es el antropoceno. Y ahora vamos a declinar un poco cuáles son las implicancias de hablar de antropoceno. ¿Sí? Que del antropoceno se habla bastante, en general, por lo menos en círculos académicos, pero las implicancias de lo que significa el antropoceno no se discuten, o las partes importantes no se discuten lo suficiente, al menos a mi entender. Y en una segunda parte me gustaría ofrecerles algunas reflexiones acerca de si tenemos que salir del antropoceno, ¿hacia dónde transicionamos? Bueno, yo le llamo un ecoceno. ¿Sí? ¿Y qué es ese ecoceno? ¿Cuál debería ser la característica central de ese ecoceno? ¿Y cuál puede ser el rol de la universidad en propiciar dicha transición? ¿Sí? Suelo no hacerlo, soy muy malo llevando cuenta del tiempo, y hoy ni siquiera me lo estoy proponiendo, así que Agustina, por favor, vos me moderás. Me decís cuando va quedando, no sé, media hora o 15 minutos. Pero tampoco me importa si no llegamos al final. Me interesa que tengamos una buena conversación. Ok, vamos entonces con la siguiente y arrancamos con la tesis. La compulsión al escalamiento como condición para la mera reproducción de la sociedad. Esa idea ahora la vamos a desarrollar un poquito, pero está resumida en este dibujito. ¿Sí? Lo que ven ahí ustedes es un señor muy apurado, corriendo, escalera arriba, pero lo que se proyecta en la pared no es una escalera, sino una rueda de hámster. ¿Sí? Entonces, esta lógica escalatoria no nos sirve para llegar a ningún lado. No nos sirve para ir a un lugar mejor. Tenía una diapositiva que la eliminé porque tenía mucho dato, pero la tengo en la reserva, si quieren después la visitamos. Hay estudios muy interesantes que muestran que el tipo de políticas habituales, digamos, que se busca propiciar para combatir la pobreza, para mejorar la desigualdad, realmente no hay evidencia empírica que sustente que eso sirve para algo. Para lo que sí sirve es para destruir las condiciones que permiten la reproducción de la vida sobre el planeta. Entonces, y aún así, esto parece un absurdo y lo es, pero aún así hay un problema. Tim Jackson le llama el dilema del crecimiento. No podemos bajarnos
de esta rueda de hámster porque si bien no nos lleva a ningún lado, es necesario para mantener girando la rueda. ¿Sí? Entonces veamos un poquito en qué consiste mantener girando la rueda. Adelante con la siguiente, por favor. El modelo de sociedad actual requiere crecimiento material, requiere un constante incremento tecnológico y altas tasas de innovación cultural para reproducir su estructura y preservar el statu quo político y económico. ¿Sí? Esto en cómo lo vemos claro. Siguiente, por favor, para que me puedan seguir más fácil por escrito. Si no hay expansión de la economía, o vamos a ponerlo así, ¿quién de ustedes le gustaría describir cómo opera una recesión? Una recesión económica. No recesión, recesión económica. ¿Cómo opera una recesión económica? Se ralentiza el crecimiento del PBI y ¿qué pasa? Disminuye el consumo, por lo tanto. Disminuye las ventas de las empresas, por lo tanto, disminuye el presupuesto operativo, disminuye el empleo, disminuye la producción. Y entonces ahí ¿qué pasa? Se requiere una red de protección para contener el desastre. ¿Quién ofrece esa red tradicionalmente? El Estado. ¿Y qué pasa? Que recauda menos porque hay menos actividad, por lo tanto menos plata para financiar política social. Esto es un poco discutible, según la teoría que uno tenga como background, digamos, en términos de cómo funciona el gasto público y cómo funciona el sistema monetario. Pero no vamos a entrar en complejidades ineluctables en este punto. Vamos a asumir que esto es cierto, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces? El Estado entra en una crisis fiscal. Y si está endeudado, especialmente si está endeudado en moneda extranjera, peor todavía, porque deja de cumplir y se cierra una puerta de financiamiento de oxígeno de reserva, digamos, que le puede entrar de afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Entramos en una crisis política, una crisis de gobernabilidad. Y se va todo por un agujero. ¿Ah? Como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, que se desliza por el coso hacia un mundo desconocido, con la diferencia que este no es el mundo de las maravillas, sino es un mundo desastroso, ¿sí? Al que no queremos ir. Catástrofe, ¿sí? No queremos recesiones. ¿Está bien? Entonces se entiende por qué necesitamos el tema de mantener andando la rueda del hámster. ¿Sí? Esto para muchos de ustedes probablemente sea obvio, pero evidentemente para el votante medio no lo es. ¿Sí? No solo Argentina, en el mundo entero, ¿no? Se supone que tenemos democracias funcionales porque la gente entiende medianamente, mínimamente los presupuestos de funcionamiento de nuestra economía y nuestra sociedad y toma decisiones informadas. Bueno, no es así. Entonces, este es el motivo por el cual necesitamos mantener girando el rueda de hámster. Pero, ¿por qué le llama dilema Tim Jackson? Y porque, como dijimos antes, esto viene a costa de destruir las condiciones de posibilidad de la vida. Lo pongo así bien en stark contrast, ¿sí? Para que se vea en contraste bien saturado, ¿sí? Para que se vea cuáles son las opciones que están en juego. Ahora, ¿cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos de este dilema? Si no podemos dejar de crecer porque entramos en recesión, pero si seguimos manteniendo la rueda de hámster solamente para no entrar en recesión y nos estamos cargando el planeta en el proceso, tenemos un problema. Siguiente, por favor. Bueno, esto sí, no tiene demasiada importancia. Rueda de hámster o pendiente resbaladiza. Distintos autores le llaman a este fenómeno de distinta manera. Ahí pueden consultar, bueno, mucha gente. En Alemania hay bastante gente que trabaja esto. Hartmut Rosa, Klaus Dörr, etc. Acá no tenemos como los académicos de acá en general no tenemos el lujo de poder dedicarnos a pensar en estas cosas así tan de fondo, ¿no? Porque siempre estamos urgidos con cuestiones más perentorias. Siguiente, porfa. Y siguiente también. Eso. Entonces, les he presentado la tesis de cuál es el carozo del problema. Según yo. ¿Sí? Según yo y según mucha otra gente. Por supuesto, parte de la conversación es que si alguien quiere desafiar esta tesis, con mucho gusto lo pueden hacer. Y yo les voy a ganar. Ahora que presenté la tesis, les voy a presentar la evidencia que respalda esta tesis, ¿sí? La evidencia se llama, yo les dije, el antropoceno. El antropoceno es un término
que viene de los geólogos que debatieron durante mucho tiempo, hasta hace muy poquito tiempo se pusieron de acuerdo que al final no, lo van a adoptar como un término que designa una nueva era geológica, pero esa fue la propuesta en su momento, allá por el año 2000, hace unos 20 años, y estuvieron debatiendo 20 años si le ponían o no le ponían el nombre. Pero la verdad a nosotros esos debates nos interesan poco. El antropoceno tiene una fuerza metafórica muy fuerte y eso es lo interesante, ¿sí? También hubo debates interminables sobre cuál es el punto de origen histórico del antropoceno. Tampoco nos interesa demasiado. A mí me interesaría más familiarizarles con este gráfico si es que no están familiarizados ya. ¿Quién no ha visto nunca este gráfico? Si pueden levantar la mano. Ok, una mayoría no lo ha visto nunca. Este gráfico lo que muestra es un fenómeno que se ha dado en llamar, se identificó como tal por primera vez en 2004, esto es de un paper actualizado de los mismos autores en 2015, le llamaron la gran aceleración. Es interesantísimo esto, porque ¿qué muestra la gran aceleración? Tiene dos grandes partes el gráfico. Si ustedes ven la izquierda, a la izquierda de la línea punteada roja, lo que tienen es una serie de indicadores socioeconómicos, ¿sí? Y a la derecha de la línea punteada azul tienen una serie de indicadores ambientales. Y lo que llama la atención es que las curvas que muestran la evolución de estos indicadores en el tiempo son bastante convergentes, ¿sí? Son todas curvas exponenciales. Y no solo eso, sino que todas tienen su punto de inflexión más o menos en el mismo momento en el tiempo, alrededor de 1950. ¿Sí? ¿Qué pasó en 1950 o ahí, a finales de la quinta década del siglo XX? Terminaron las guerras y terminó, ¿qué más? La era de los grandes imperios. Y la era de los grandes imperios fue sustituida por la era del desarrollo. ¿Sí? El concepto básico es, bueno, tuvimos toda esta destrucción, ¿sí? Los imperios se terminaron, donde la gente en los centros de los imperios vivía lujosamente a expensas de la gente en las colonias, ¿no? Y eso era evidente, era abierto, era claro para todo el mundo, ¿sí? Las élites en las colonias imitaban, digamos, el modo de cualquier similitud con la realidad actual, pura coincidencia. Entonces, como elemento, como zanahoria sociocultural, si ustedes quieren, se instala esta idea del desarrollo, ¿sí? Y además, la era del petróleo, ¿no? La gran revolución hidrocarburífera, ¿no? Que permitió el despegue de la industria. Entre otras cosas, estoy simplificando, ¿sí? Pero creo que eso explica bastante bien por qué ocurrió. Y lo que ustedes ven es esto. Una expansión en una variedad muy, muy diversa de indicadores, desde el turismo internacional, telecomunicaciones, producción de papel, consumo de fertilizantes, inversión extranjera directa. Ustedes pónganle el nombre que quieran, ¿sí? Todo tiene esta evolución exponencial. En algunos casos un poco más vertical la curva que en otros. Y covaría de forma mimética con la degradación de la biosfera, si ustedes quieren, expresada en estos distintos indicadores, ¿no? Domesticación de la tierra, cambio del uso del suelo, pérdida de cubierta de los bosques tropicales, el nitrógeno que se va al mar, ¿no? por los efluentes de la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Ozono estratosférico, captura de recursos pesqueros, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que produce, este es el impacto, digamos, ¿no? La consecuencia de esta compulsión, de una economía que se ha encerrado a sí misma en una compulsión al escalamiento. Fíjense que la palabra compulsión implica esto, ¿no? Estamos obligados a. No se trata de que nos gustaría crecer, nos gustaría estar mejor. Es que si no lo hacemos, nos caemos por la pendiente. Siguiente, por favor. Bueno, como les decía, esto lo han resumido. Muchos dicen que el antropoceno empezó acá, ¿no? En 1950. No nos importa demasiado. Sostengo yo. Se popularizó con esta cubierta de The Economist en 2011. Welcome to the Anthropocene. Ahí pasó a ser como un discurso popular el tema del antropoceno, ¿no? Siguiente, porfa. Bien. Ahora, para actualizar un poquito, todo esto es como estado del arte, ¿no?
Ahora me gustaría dejarles para pensar algunas de las noticias, digamos, ¿no? Algunas de los titulares, básicamente de este año o segunda mitad del año pasado. En febrero de este año, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se dirigió a la Asamblea diciendo: el mundo está entrando en una era de caos. ¿Sí? Y esto de la era del caos tiene distintas dimensiones. No es solamente la ambiental. Está el problema de la multipolaridad emergente sin los concomitantes mecanismos para gestionar las tensiones que se derivan de esta multipolaridad. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Con Ucrania, lo estamos viendo con la guerra en Medio Oriente. La guerra no, la masacre, el genocidio en Medio Oriente. Lo estamos viendo con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Una tecnología disruptiva de la cual hay quienes sostienen que va a ser el fin de la especie, otros dicen que va a ser la solución a todos nuestros problemas, pero lo cierto es que es una tecnología extremadamente disruptiva. Las pandemias, no solamente el COVID-19, digamos, ya los epidemiólogos en todo el mundo venían advirtiendo desde antes del COVID y siguen advirtiendo que la probabilidad de pandemias generadas por zoonosis es una consecuencia prácticamente inevitable, digamos, del tipo de cambio, de pérdida de hábitats, ¿no? Que estamos generando. Y la crisis definitoria de nuestro tiempo, la guerra de la humanidad contra la naturaleza. Y de esto dice Guterres: la humanidad está peleando una guerra que solo puede perder, la guerra contra la naturaleza, ¿no? Algunas precisiones sobre este tema de la guerra contra la naturaleza. En primer lugar, el tema del uso insostenible de los recursos naturales, no solamente los no renovables, sino también los renovables. Entre 2016 y 2021, 5 años, solo 5 años, la humanidad consumió 28% de todos los materiales utilizados desde el año 1900. O sea, esa gran aceleración que vieron no se está desacelerando, se está acelerando más aún. ¿Sí? Hay un libro de 2009, Richard Heimberg, que es un periodista, pero con una formación académica muy importante, escribió un libro, a mi modo de ver, clave, que se llama Peak Everything. ¿Se acuerdan la discusión del peak oil? El máximo productivo de petróleo, que de hecho ocurrió. Lo que pasa es que después se empezaron a explotar las fuentes no convencionales. O sea, el petróleo convencional ya tuvo su máximo productivo. Ahora se está explotando en todos lados. Nosotros acá tenemos vaca muerta, ¿no? Y nos llenamos la boca. Gracias a eso, digamos, se dilató en el tiempo el pic. Pero el problema es que no es solo el petróleo que está en proceso de agotamiento. Puede tardar 100 años más, ¿sí? Pero si uno construye en agotarse del todo, digamos, pero la última gota de petróleo no se va a consumir. No me acuerdo de alguien que dijo eso. No se va a consumir porque se van a crear las condiciones para que no convenga más utilizar esa fuente muchísimo antes del agotamiento, ¿no? El problema es que eso ocurre con casi todo. Ocurre con el uranio, ocurre con el cobalto, ocurre con el cobre, ocurre con el litio. ¿Sí? No se puede sustituir la flota de autos que existe hoy, ni hablar de expandirla, por autos eléctricos. No se puede porque las reservas de litio no alcanzan. ¿Sí? Entonces deberíamos estar discutiendo un cambio de paradigma de movilidad. Y en vez de eso, todo el mundo siguiendo la corriente a Elon Musk. Bueno, Peak Everything. Entonces, el uso insostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables. Pero además de esto, próxima, por favor, la degradación ambiental, el impacto ambiental, gran parte de él tiene que ver, está causalmente vinculado, digamos, al uso insostenible de recursos renovables y no renovables. La extracción y procesamiento de recursos naturales en 2017 fue responsable del 90% de la pérdida global de biodiversidad, del 90% del estrés hídrico, del 50% de los gases de invernadero, según el panel internacional de recursos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se ve clara la vinculación, ¿cierto? Próxima, porfa. Y está este temita que ha aparecido en los titulares, no digamos de los periódicos del mundo, en algunos sí, en algunos aparece un poco, algo así de vez en cuando,
pero es bastante salvaje el tema en la literatura científica, y es el tema de los llamados tipping elements, ¿no? Tipping point es un punto de inflexión, ¿no? Los tipping elements del sistema Tierra son aquellos macroecosistemas que están en peligro de cambiar de estado, y si cambian de estado pierden su funcionalidad en mantener la estabilidad del sistema planetario, ¿sí? Por ejemplo, el caso más cercano que tenemos nosotros acá es la Amazonia, de la que se dice puede estar muy cerca de empezar un proceso irreversible de sabanización, ¿sí? Ustedes saben que la Amazonia genera su propio clima, ¿no? Su propio microclima, genera la humedad que hace que llueva y que riega los árboles y genera humedad a su vez, un ciclo cerrado. Pero por la deforestación, si se pierde una masa crítica, digamos, de árboles, eso se rompe, ese esquema se rompe y pasa un proceso irreversible de secado, digamos, ¿no? de sabanización de la Amazonia. Lo mismo pasa con el peligro de colapso del casquete occidental antártico, que ya está en marcha, ¿sí? De hecho, el casquete occidental ya entró en el tipping point. El casquete más grande, que es el oriental, todavía no se sabe, pero claramente si seguimos por el mismo camino vamos a correr un destino idéntico. El calentamiento, el colapso de Amok, esto fue una controversia fenomenal el año pasado en la literatura científica. Amok es el Atlantic Meridional Overturning Circulation, es básicamente la etapa atlántica de la circulación termohalina, que es el gran cinturón oceánico, le llaman a veces, que regula la temperatura global, ¿no? Si colapsa Amok, la última vez que ocurrió esto históricamente, hubo una edad de hielo en Europa. Y para que quede claro de qué hablamos cuando hablamos de una edad de hielo en Europa, me muestra por favor la siguiente diapositiva. Estamos hablando de esto, ¿sí? Digamos, nadie puede decir que esto es lo que va a pasar si hay una edad de hielo en Europa. Lo que sí se puede decir es que este es el orden de magnitud de los cambios a los que nos estamos enfrentando si seguimos por esta trayectoria, ¿sí? A la izquierda tienen Italia la península itálica durante la última, la sesión hace 20.000 años. Como ustedes ven, hasta acá llegaba el casquete de hielo, ¿sí? ¿Saben qué espesor tenía ese casquete de hielo que cubría toda Europa central y norte? ¿Alguien quiere adivinar? 3 kilómetros de espesor, ¿sí? Anda a prepararme un plan de adaptación para eso. Y esto es Italia durante el Plioceno, digamos, el último periodo de calentamiento global análogo al que estamos viviendo actualmente, hace 2 millones de años, y ustedes verán las principales ciudades de Italia están completamente cubiertas por el agua. Milán, Venecia, Roma, todas bajo el agua, ¿sí? Entonces, esto asusta, pero a mí me parece que es fundamental entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cambios catastróficos, ¿sí? Lo que ustedes van a escuchar normalmente en las noticias va a haber más inundaciones, va a haber un cambio de régimen de precipitación, puede haber un colapso de los cultivos, ¿no? Justamente por los cambios de régimen de precipitación y por la pérdida de fertilidad del suelo. Puede haber más eventos climáticos frecuentes, extremos frecuentes. Y todo eso es cierto, pero esa es la puntita del iceberg nada más. Lo que pasa es que es lo que la ciencia puede mostrar con intervalos de confianza que permiten decir numéricamente esta es la probabilidad de que esto ocurra en tal temperatura. Que es lo que los estados que conforman el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, te firman, ¿sí? No te van a firmar otra cosa. Esto no se puede cuantificar el riesgo, ¿sí? Lo único que sabemos es que en el pasado, en procesos análogos al actual, ocurrió algo de este tipo. Por lo tanto, es por lo menos razonable esperar que ocurra algo análogo también, ¿no? En términos de impactos. Siguiente, por favor. Y acá viene un poco la prueba, diciendo antes, de que el mainstream científico, y esto no es un ataque contra la ciencia, espero que no se entienda así, al contrario, recién
me escucharon defender vehementemente el rol de la ciencia. Pero hay que entender lo que hay detrás de cada cosa, ¿no? Lo que muestran estas barras verticales son los distintos informes de evaluación del IPCC. Lo que muestran las barras verticales, decía, son los distintos informes. Los distintos informes de evaluación del IPCC, ahora sí. Los informes de evaluación del IPCC son informes donde el IPCC, Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, los informes de evaluación son donde el IPCC sintetiza toda la investigación existente a nivel global acerca de cambio climático cada X periodo, más o menos 5 años. ¿Sí? No son exactas los intervalos entre uno y otro, porque depende, imaginarán que sintetizar toda la investigación existente a nivel global es un proceso bastante complejo y con muchas contingencias. Pero lo que ustedes ven, las líneas punteadas blancas, marcan cómo los distintos informes del IPCC estimaban el riesgo de que ocurrieran impactos agregados del cambio climático y que ocurrieran discontinuidades de gran escala. Discontinuidades de gran escala son puntos de inflexión, lo que decíamos recién, ¿sí? Como ustedes verán, en el primer informe de evaluación del IPCC ahí, el 2001, el primero que está mostrado aquí, el 2001, las curvas son todas así. ¿Eh? Significa que el IPCC viene subestimando los impactos de forma sistemática desde el inicio y cada nuevo informe anticipa en el tiempo los impactos más graves. ¿Sí? Lo que esto muestra, en otras palabras, como les decía, es que ha habido sistemáticamente una subestimación de los impactos. ¿Sí? Esto para el que te dice que no, pero ¿cuántas veces hemos dicho que en tal año va a pasar tal cosa y después, bueno, ha pasado eso, ¿sí? Por ejemplo, con el informe del Club de Roma, el límite del crecimiento en los 70, se estimaba que para, no me acuerdo el año exacto, pero un año que ya pasó, iba a colapsar la producción de alimentos en el mundo. Bueno, eso no pasó. Entonces muchos se agarran de eso para decirte, pero la diferencia es, eso fue un informe que produjo un equipo de investigación y en realidad lo que pasó fue que le pifiaron al año, pero las predicciones del informe límite del crecimiento se están cumpliendo de forma bastante mimética, ¿sí? Solo con un poco diferidas en el tiempo. Pero esto no es un grupo de investigación. Esta es la síntesis de la investigación global sobre la temática, ¿sí? Y viene subestimando de forma sistemática. ¿Qué derivamos de ahí? Simplemente que la ciencia es más bien conservadora, ¿no? Nunca se va a anticipar a asustarte innecesariamente. Siempre va a tender a retrasar un poco, digamos, el reconocimiento de las consecuencias de las cosas. Siguiente, por favor. Bien, esto es solamente una cita del historiador ambiental John McNeill, que en el año 2003 escribió un libro que se llama Contrariando lo que decía el rey Salomón, que no hay nada nuevo bajo el sol. Él dice, hay algo nuevo bajo el sol. ¿Sí? Y lo nuevo bajo el sol es esta crisis ecológica planetaria. En el transcurso del siglo XX, la raza humana, sin proponérselo, emprendió un gigantesco experimento incontrolado sobre la Tierra. Con el tiempo, la dimensión medioambiental de la historia del siglo XX eclipsará la importancia de sus guerras mundiales, el ascenso y caída del comunismo y la difusión de la alfabetización de masas. ¿Sí? Nuevamente, solo intento desafiar un poco el contexto más bien conservador dentro del cual se nos plantea esta problemática habitualmente. ¿Sí? No se trata solamente de más tornados, lluvias más fuertes. Básicamente no se trata de que nuestra vida va a ser un poco más incómoda, o que vas a tener que abrigarte un poco más en invierno, o tomar más duchas, o poner más aire acondicionado en verano, o encontrar nuevos fertilizantes sintéticos que sirvan para hacer crecer las cosas aunque haya menos agua. No se trata de eso. ¿Se ve? Esas cosas pueden ayudar a mitigar algunos de los impactos más superficiales durante algún tiempo, pero claramente no son la solución al problema. ¿Se ve? Bien. Próximo, por favor. Termina la parte 1. Terminaron las malas noticias, ahora empiezan las buenas.
¿A alguien le gustaría reaccionar a algo de la parte 1 antes de continuar? Sí. El colapso. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 totalmente. Ustedes se acuerdan que los vikingos llegaron a América antes que Colón, ¿no? Se instalaron en Groenlandia. Algo que no se sabe es que no es que llegaron y se fueron, ¿no? Hubo toda una época donde había un intercambio regular, digamos, ¿no? ¿Saben por qué se terminó eso? Por la pequeña edad de hielo de la Edad Media, que fue insignificante comparado con donde estamos entrando ahora. Obviamente los vikingos no tenían la tecnología que tenemos nosotros, pero aún así, ¿no? Son solo ejemplos de... hay un podcast muy bueno, pero está en inglés, para los que hablan inglés. Se llama Fall of Civilizations. Están los capítulos en YouTube. Y va repasando históricamente, ¿no? Todas las distintas civilizaciones que han ido colapsando. Y es notable, digamos, el 99% de los colapsos se han producido por razones ambientales. Sí, me queda una frase que dijo, publica o morirás. Y yo lo asocio mucho con lo que es nuestra investigación en las universidades y por ahí en los centros científicos. Esto viene por mi experiencia personal. Yo trabajé en la Universidad Nacional de San Luis y habían investigadores que tenían 150 publicaciones en trabajos de química analítica, no de sociología. Entonces, la competencia es la publicación. ¿Sí? Es decir, el que tiene 100, 150 es Gardel. Y aquí viene una cosa que yo soy reiterativo y más de uno conoce mi pensamiento, y que no es conveniente la fusión CONICET universidades, porque empezamos a bailar con otros objetivos y a otros ritmos. Es como discutirlo ahora que somos una universidad joven y que estamos empezando a pensar qué queremos de la investigación. Uh-huh. Y lo otro, el gráfico ese grande que veía, yo simplificando un poco lo veía como la sobreexplotación de recursos naturales por un lado y la contaminación por el otro, digamos. Una mirada simplista de esta cuestión, ¿no? Que por ahí nos lleva a mirar esto. Y la sobreexplotación de recursos naturales tiene un montón de causas o de consecuencias como la económica, el consumismo, etcétera, etcétera. Y lo otro, digamos, la contaminación es residuos. En algún momento que tengamos oportunidad, les quiero comentar y a la audiencia también un trabajo que está haciendo la universidad con respecto a este tema. Muy bien, con gusto. Sí, sobre el tema de la investigación y bueno, hay mucho que decir. Yo creo que es parte de otra charla, pero el problema fundamental radica en las métricas con las cuales evaluamos el éxito académico, ¿no? Y hay colectivos académicos que están desafiando, digamos, la forma de evaluación actual. Pero lo mismo que las lógicas de publicación, ¿no? Todas estas grandes corporaciones de negocios que les escribimos gratis los artículos, les evaluamos gratis los artículos, les hacemos gratis de board members, ¿no? Y ellos cobran locura después a la misma universidad que les dio el trabajo gratis, les cobran sumas ridículas para poder tener acceso a las publicaciones. Entonces, en eso en América Latina hay una buena tradición de publicación independiente, ¿no? Todos los índices Cielo, por ejemplo, estos ahí creo que tenemos cosas ejemplares para mostrar, pero estamos sometidos a las mismas presiones que los demás. Solo que venimos quizá resistiendo un poco más o más atrasados, quizá menos interconectados y por eso menos. Bien, ¿alguna otra reacción?
¿Conocen el libro que mencionó el colega acá, el de Jared Diamond, El colapso? Bueno, sí, digamos, no es equiparable a lo del IPCC porque, insisto, este es un autor que escribe un libro, pero ha encontrado una resonancia muy amplia, claramente algo ha vibrado, ¿no?, con el sentido común del público. Y lo que él dice básicamente es que ya estamos en una era de colapso y que tenemos que sabernos adaptar, ¿no? Que la discusión debería pasar a ser otra. Yo no creo que tenga... Bueno, es para discutirlo largo, digamos. Hay cosas que sí, probablemente ya no haya forma de recuperarlas. De hecho, le comentaba a mi padre, que ha tenido la gentileza de viajar conmigo para que no tenga que venir solo en el auto, manejando, que me invitaron en julio a un taller en Washington, organizado por la Universidad Católica de Washington, donde quieren reflexionar sobre, desde una perspectiva de esperanza cristiana que predicamos, qué significa hacernos cargo de un escenario de colapso, digamos, cómo se compatibiliza la idea de esperanza con la idea de colapso, porque ya asumen que algo de ese colapso es inevitable, digamos, no tiene sentido que lo pintemos de rosa, ¿no?, o de verde. Bien. Sí, claro. Sí, claro. No, por supuesto, hay diferencias en el tipo, son promedios. Totalmente. No, y digamos, ahora está muy de moda de vuelta, o se está poniendo de moda la dependencia. En los 60, 70 ya se empezó a ver que el discurso del desarrollo no era tan así como nos lo habían pintado, que aquello era lo bueno, nos mandaban plata y nos ayudaban a que nosotros nos desarrolláramos con tal de que tuviéramos un mundo de prosperidad y paz, sino que en realidad se estaban embolsando la plata ellos, ¿no? Digamos, sí, el subdesarrollo nuestro era función causal, consecuencia del desarrollo de aquello. Ellos se desarrollan gracias a que nosotros subdesarrollamos. Esa idea ahora está adquiriendo de vuelta fuerza de la mano del ascenso de los BRICS y demás, más o menos esperable, pero es interesante, no sé si conocen la obra de Jason Hickel, la obra antigua, porque él ahora se dedica un poco más a otros temas, o incorporó, digamos, pero él antes se dedicaba mucho a analizar las desigualdades globales. Y él tiene una sistematización de estadísticas fantástica. Entre otras cosas, lo que muestra es que los flujos financieros que salen del sur al norte superan un 50% los que vienen del norte al sur. En el imaginario popular nosotros acá somos receptores de ayuda oficial al desarrollo, somos receptores de ayuda de inversión financiera directa, somos receptores de crédito, etcétera. Sin embargo, lo que tiramos hacia afuera es mucho más de lo que tenemos para adentro. Un concepto de giro de utilidades, sea fuga o sea legal, no importa, la plata se va. Las filiales de acá, los headquarters que están en otros países, ¿no?, en términos de pago de servicio a la deuda, en términos de you name it. Bueno, eso
encontrarla, pero creo que me lo acuerdo más o menos de memoria, ¿no? Tipo el señor textual. Mira, una economista ecuatoriana que trabaja en la Universidad de Minas Simón Bolívar, pero fuerte activista también. Yo soy colorista, ¿no? Me gusta que me pintar. Es algo así como que la pregunta clave cuando hablamos de inclusión o exclusión, ¿no? O desarrollo, no desarrollo, es a qué nos planteamos incluir a los excluidos. Porque no hay ninguna duda de que hay un problema de injusticia y de que eso hay que subsanarlo. Ahora, ¿cómo se subsana? Se subsana metiendo a más gente dentro del modo de vida suicida, porque si esa pregunta no se plantea, lo que estamos haciendo es alimentar más acelerar más el deterioro, ¿no? La pregunta por la inclusión es válida, eso no hay duda, pero hay que replantear los términos en los que se plantea esa pregunta. Eso es lo que dice Miranda. No la cité nada, pero es más o menos lo que veo. Sí. No sé si había quedado otra pregunta dando vuelta. Ah, perdón, Adriana, sí. Uh-huh. Mami, ¿puedo comer un alfajor? Sí, hija, mañana no sabemos si vamos a estar. Sí, sí, sí. Sí, también todo un debate, pero en mi opinión va a disminuir, sí. Va a disminuir fuertemente. Oli. Bien, Pablo.
Escúchame. Sí, sí. Sí, sí, sí. Con la diferencia en relación a esas grandes revoluciones que esta vez es muy probable, como dice el dicho de los ecologistas, que la transformación va a ocurrir by design or by disaster, ¿no? O sea, va a ocurrir. Lo cual no significa que el producto va a ser una sociedad más igualitaria, necesariamente. Pero sí que va a haber disrupciones que van a crear, ojalá, creen realmente espacios de oportunidades, de cambiar cosas que parecen no ser posibles de cambiar, ¿no? A Pablo le quería comentar, lo que vos decías era lo que estaba un poco en el último puntito que di como ejemplo del reino del revés, ¿te acordás? Eso, ¿no? Estamos anclados en ciertos imaginarios y en parte es un problema de imaginación, pero claramente es un tema de poder también. A ver, es muy sencillo el tema. Si uno fuera serio en querer, no sé, combatir la pobreza, bueno, hay una propuesta que está dando vuelta hace décadas, por ejemplo, que se llama Tobin Tax, ¿no? El impuesto a las transacciones financieras. Pero es tan sencillo como implementar eso, digamos, y le sacás una tajada. Primero eliminás uno de los principales motores, digamos, de la inestabilidad económica, que son el high speed trading, ¿no? Esta lógica de ganancias en microsegundos que mueve volúmenes inimaginables de dinero. Exactamente. Primero, desalentás o directamente das por tierra con eso. Y segundo, capturás recursos, digamos, con los cuales podés financiar políticas sociales. Es muy sencillo. O si tuviéramos una Organización Mundial del Comercio que lo que busca realmente es facilitar el intercambio paritativo, igualitario para el desarrollo global y la paz y la prosperidad mundial, bueno, pero lo que tenés que hacer es muy sencillo, digamos. Tenés que decir, miren, señores, ustedes vaya donde vaya a poner su fábrica, va a estar sujeto a las mismas normas ambientales o equivalentes, ¿no? No, estoy simplificando. Va a tener que pagar los mismos salarios, va a tener que pagar los mismos impuestos. Claro, digamos, si si fuéramos entes hegelianos, o fuéramos, si se trata de esto de ideas platónicas, las soluciones están a la mano y son muy sencillas. Son incluso ridículamente fáciles de implementar. Pero eso no va a ocurrir porque vivimos en un mundo de poder asimétrico, ¿sí? Lo que pasa que cuando vos robabas una manzana y te ponían en la plaza pública la mano arriba de un tronquito cortado y te cortaban la mano, era muy claro quién era el que te estaba oprimiendo, ¿no? Vos le veías la cara a tu opresor. Ahora no es tan claro. Ahora todo es más complejo y está más difuso. Pero el que no quiera ver que vivimos en un mundo de poder asimétrico, fuertísimamente asimétrico, y que eso está condicionando de forma cuasi determinística la solución a problemas, es porque no lo quiere ver, digamos, porque está muy claro, ¿sí? Está muy claro. Bueno, ¿vamos a la parte 2? Vamos, Agustina, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Está bien? ¿Tenemos un rato más? Bueno, si puede ser media hora, mejor. Y si no, me cortás.
Seguimos con la próxima diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, retomando la idea, si lo que tenemos que hacer es transicionar de un antropoceno a un ecoceno. Ecoceno es una palabra que no ha circulado mucho. Yo la uso porque le pusimos ese nombre a nuestra fundación, a nuestro centro de estudio, que se llama Ecoceno. Pero me parece que señala algo interesante, la idea de que tenemos que ir hacia un orden donde se restablezcan las relaciones ecológicas. Y las relaciones ecológicas que son simplemente el equilibrio, que permite equilibrio dinámico, porque no estamos hablando de nada estático, pero un equilibrio dinámico que permita un funcionamiento más o menos ordenado, con ciertos niveles de predictabilidad, con ciertos niveles de transiciones suaves de una cosa a la otra, ¿no? Entonces simplemente restablecer las condiciones para eso, a eso le llamo yo ecoceno, ¿sí? Y para eso necesitamos una economía ecológica, es decir, una economía que se libere de esta compulsión al escalamiento. Esto ya es un corolario autoevidente de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, necesitamos revertir la gran aceleración. ¿Sí? Siguiente, por favor. La gran pregunta es cómo logramos esto, ¿no? Ustedes estarán familiarizados con el famoso concepto de Joseph Schumpeter de la destrucción creativa. Ayer lo recordábamos o esta mañana, con Clelia. ¿Sí? ¿Destrucción creativa? ¿Les suena eso? Destrucción creativa básicamente es el proceso por el cual el capitalismo va generando condiciones tecnoeconómicas que dan por tierra con un orden tecnoeconómico anterior y crean las condiciones para la emergencia de uno nuevo, ¿sí? Pero en ese proceso lo que hace es autodinamizarse, ¿sí? Es decir, genera un nuevo ciclo de acumulación, ¿sí? De lo que hablamos acá no es de eso. De lo que hablamos acá es de una destrucción creativa en el sentido que decía Pablo, pero intencionada, ¿sí? No que la fuerza libre de mercado, que nunca son libres, aunque los libertarios sostengan lo contrario, que esa destrucción sea intencionadamente dirigida a transformar ciertos patrones, digamos, de organización económica. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? Básicamente lo que tiene que cambiar, propondría yo, no yo solo, yo haciéndome eco, digamos, de toda una corriente de pensamiento, es que hay que descentrar. Acá cada palabra es importante. Descentrar es quitar del centro, ¿sí? Al capital como principio organizador de toda la economía. Ahora elaboramos esta idea, ¿sí? Esto no significa que no necesitemos proceso donde es necesaria la acumulación de capital para ciertos objetivos, ¿sí? Evidentemente, si uno necesita una cirugía de alta complejidad cardiovascular o neurológica, necesita equipos que no los vas a producir en un taller comunitario, ¿sí? Para eso necesitas, o si querés ir al espacio, necesitas una nave espacial, aunque hay un satélite en órbita que fue producido con una impresora 3D manejada por comuneros. No sé si lo sabían. Hay un satélite en órbita. Pero bueno, vamos. Hay un espacio para la alta tecnología que sí necesitará de acumulación de capital, pero el gran problema de esto es que, llamémosle capitalismo, hay gente que cree que ya no es capitalismo, lo que estamos ahora es un tecnofeudalismo o otra cosa, llamémosle capitalismo. El problema de este sistema no es que no sirva para nada ninguno de sus aspectos. El problema es que es un sistema totalitario. El problema es que queremos aplicar la misma receta para todo, para producir nuestra comida, para educarnos, para conservar nuestra salud, ¿sí? Para ir al espacio, para producir grandes máquinas hidráulicas. Ese es el problema. Entonces, esa es la idea de descentrar, ¿sí? ¿Usted necesita capital para producir una maquinaria de alta complejidad para cirugías cardiovasculares? Sí. ¿Necesita concentración de capital para producir su alimento? No. ¿Necesita concentración de capital para producir las prendas con las que se viste y no se muere de frío en invierno? No. ¿Necesita concentración de capital para para la mayor parte de las necesidades cotidianas, sencillas de nuestra vida? No. Necesitamos, hoy en día, con nuestro nivel de desarrollo tecnológico, no necesitamos capital, ¿sí? Necesitamos otro tipo de organización. Exactamente. Gracias, Pablo. Me gustó eso.
para que vuelva a cumplir su función original, ¿sí? Que vuelva a ser un medio y no un fin, para que vuelva a cumplir la función que describía Adam Smith en su libro, para que el panadero compita con el pescadero y con el, ¿cuál era el otro? Ya no me acuerdo. Bueno, ¿sí? El mercadito del pueblo que compite, eso está muy bien, ¿sí? Pero esa no es la economía en la que vivimos hoy. Para que vuelva a ser un medio y no un fin. Gracias, Pablo, me gustó. Bien, siguiente, por favor. En otras palabras, un poquito por hacer un juego de palabras, necesitamos, o para tener una economía ecológica, lo que necesitamos es tener una ecología económica. ¿Se entiende? O sea, un sistema de distintos principios organizadores de economía que interactúen, que se articulen. Eso sería una ecología económica, ¿sí? En lugar de que el capital lo rija todo, desde el alicate con el que te corta la uña del pie hasta... ¿sí? Eso es lo que pasa hoy. Por eso somos tan dependientes de todo. Nosotros de un salario, el Estado de unos recursos con los cuales puede financiar una política social, porque todo depende de que le podamos rascar un poquito a la olla del capital que se tiene que seguir acumulando para poder tener algo que rascar, ¿sí? Entonces ahí está el entuerto. Bien, siguiente por favor. Y esto lo resumía ya este hombre que era muy sabio, Ivan Illich. Si nunca lo leyeron, se les recomiendo que lo lean. Era un iconoclasta, ¿no? Era un poco tirado bomba para todos lados. Pero esa gente es necesaria. Cuando un sistema está enfermo, vos necesitas una crítica interna que te permita ver la cosa desde otra perspectiva. Y lo que decía Illich es esto, un poco resumiendo lo que yo acabo de decir. La organización de la totalidad de la economía en función de una supuesta vida mejor se ha convertido en el principal enemigo para una vida buena. ¿Se ve? 1974, mira, nada nuevo bajo el sol, volvemos al rey Salomón. Siguiente, gracias. Perdón, esta es larga. Pero se las voy a leer porque es de otro hombre bastante sabio que todavía vive, Wolfgang Sachs, era vecino mío en Berlín. Y este es un tipo que introdujo todo el debate sobre suficiencia, las estrategias de sostenibilidad, ¿no? Está la eficiencia, que todos conocemos, está la consistencia, que es otro nombre para la economía circular, y este habla de la suficiencia, que es reducir escalas, ¿no? Y acá él nos plantea muy bien dos dimensiones, digamos, necesarias para una transición. Y esto nos va a dar un puente a discutir el rol de la universidad, ¿eh? O de la educación en general. Dice Sachs, pues la tarea de la ecología global puede entenderse de dos maneras. O bien como un esfuerzo tecnocrático para mantener el desarrollo a flote contra las derivas del saqueo y la contaminación, o bien como un esfuerzo cultural para sacudirse la hegemonía de valores occidentales obsoletos y retirarse gradualmente de la carrera del desarrollo. Desarrollo entendido no como lo entiende la biología, ¿no? Una flor se desarrolla, llega a un punto más... No, el desarrollo de esta carrera desenfrenada por acumular cada vez más, ¿no? Estas dos vías pueden no ser excluyentes en los detalles, pero difieren profundamente en su perspectiva. En el primer caso, la tarea primordial pasa a ser la gestión de los límites biofísicos del desarrollo. Hay que hacer acopio de toda la capacidad de previsión para dirigir el desarrollo en el borde del abismo, vigilando, testeando y maniobrando continuamente los límites biofísicos. En el segundo caso, el esfuerzo cultural para sacudirse la hegemonía de valores obsoletos, el reto consiste en diseñar los límites culturales y políticos del desarrollo. Cada sociedad está llamada a buscar modelos autóctonos de prosperidad que permitan mantener el rumbo de la sociedad a una distancia cómoda del borde del abismo, viviendo decorosamente dentro de un volumen de producción estable o decreciente. Bueno, esto sobre todo para el norte es más aceptable, para nosotros no significa que nuestro volumen de producción en general tenga que decrecer, sí probablemente la canalización de toda esa producción a través de la acumulación de capital, al menos en mi opinión. Es análogo a conducir un vehículo de gran velocidad hacia un cañón, o bien lo equipas con radares, monitores y personal altamente cualificado, corriges su rumbo y lo conduces con toda la fuerza posible a lo largo del borde, o bien reduces la velocidad, te alejas del borde y conduces tranquilamente aquí y allá sin prestar demasiada atención a los controles precisos. Demasiados ecologistas
globales se decantan implícita o explícitamente por la primera opción. ¿Sí? A mí me gustaría agregar, claramente hay un rol que cumplir para la primera opción también, porque hay ciertas cosas que no nos queda más remedio que monitorearlas cuidadosamente y tratar de mantenernos, digamos, si ya estamos al borde del abismo, de que no nos caigamos, ¿sí? Pero en general, como prospecto, como visión, hacia donde tenemos que tender no es a desarrollar mecanismos cada vez más sofisticados para mantenernos en el borde sin caernos, sino alejarnos del borde. Debería ser obvio, ¿no? Debería ser evidente. La siguiente, por favor. Entonces, como lo plantea, acá hay otra cita, no es tan larga como la leí la otra vez, es más corta, la corté. Como lo plantea el jurista y filósofo brasileño Roberto Mangabeira Unger. ¿Quién lo conoce? ¿Al amigo Unger? Este fue... Exacto, fue ministro de Asuntos Estratégicos durante un ministerio que existió durante un periodo bastante breve. Es profesor, jurista de Harvard, exacto, y una de las figuras intelectuales más disruptivas, diría yo, del paisaje latinoamericano contemporáneo en cuanto a su filosofía política, ¿no? El desafío consiste para Unger en superar la esterilidad de la imaginación, no negando que eso está metido en un sistema de relaciones de poder, pero tenemos que lograr, eso no lo vamos a cambiar, digamos, las relaciones de poder están. Tenemos que lograr superar el escollo de la falta de imaginación, haciéndonos cargo de que sí, existen asimetrías de poder. Siguiente, por favor. Ahí lo tienen el amigo Unger. ¿Alguien lo quiere leer en lugar mío? Alguien con voz, sí, con proyección, ¿no? Adelante, te doy el micrófono para que... Las barreras a las que se enfrenta el movimiento de innovación social son muchas y formidables. La humanidad sigue doblegada en casi todas las partes bajo el yugo de la dictadura de la falta de alternativas. El proyecto hegemónico en la región rica del Atlántico Norte, esto es, la reconciliación de la protección social al estilo europeo con la flexibilidad económica al estilo estadounidense, emprendida como adaptación del consenso institucional e ideológico de mediados del siglo XX a las realidades económicas actuales. Excluyentes innovaciones más ambiciosas, aun cuando éstas se propagan por medios fragmentarios y gradualistas. Fuera de la región del Atlántico Norte, las principales potencias emergentes tienen poco que demostrar a modo de alternativas que no sean el capitalismo de Estado, combinado con destrozos de neoliberalismo, con trozos. Bueno, combinado con trozos de neoliberalismo y socialdemocracia compensatoria. Su potencial de rebelión espiritual e invención institucional sigue reprimido bajo el yugo de un colonialismo mental que el creciente poder de estas potencias emergentes hace por demás sorprendente. Tenemos un problema fundamental que es la falta de alternativas, ¿sí? No tenemos alternativas disponibles políticamente que se hagan eco de la problemática que estamos enfrentando y ofrezcan posibilidades de solución. En lugar de eso, lo que estamos haciendo es tratar de adaptar viejas ideas, digamos, que fueron inventadas para servir a otras necesidades en otro contexto, a el contexto actual igual. Pasan las cosas que pasan, no resultan, no sirven, se producen frustraciones, esas frustraciones llevan a, entre otras cosas, el ascenso de las extremas derechas a nivel mundial que estamos observando, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando un pueblo no ve, digamos, salida y recurre a cualquiera que le prometa un atisbo de salvación, ¿no? A una figura fuerte, ¿no? Que le promete orden, que le promete restablecer y que le promete... Y lo que agrega, además, me parece interesante Unger acá, es que además, en un momento de multipolaridad emergente, como decíamos al inicio, ¿no? Donde se está desplazando el poder hegemónico, digamos, a nivel geopolítico,
las potencias emergentes tampoco ofrecen a pesar de que tienen más poder, y podría uno pensar, bueno, va a surgir algo nuevo, ¿no? Del confucianismo chino o de, qué sé yo. No, digamos, lo que hacen es reproducir los mismos esquemas que otrora los oprimieron, solo que ahora ellos pasan a ser más ganadores jugando al mismo juego. Y a Mangabeira Unger le parece esto bastante insólito, ¿no? Yo creo que es un patrón histórico, pero es cierto, uno podría pensar, bueno, ahí hay una ventana de oportunidad, no está siendo aprovechada, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Alguien que quiera? Ya creo que esta es la última, pero no sé por qué está completamente desencajada la tipografía. Bueno, lo leo yo rápido. Entonces, las sociedades contemporáneas no pueden resolver, ni siquiera abordar, sus problemas fundamentales dentro de las restricciones de las limitadísimas opciones institucionales para la organización de las diferentes partes de la sociedad que se encuentran actualmente disponibles. Mientras tanto, la mayoría de la gente sigue condenada a vivir vidas pequeñas y degradantes, incluso cuando han escapado a los extremos de la pobreza y la opresión. La humanidad, sin embargo, se agita, se revuelve y busca, generando en todas partes una multitud de experimentos a pequeña escala a partir de los cuales podrían iniciarse cambios mayores. El mundo se resiente inquieto bajo la dictadura de la falta de alternativas. Y la última frase no me acuerdo qué era. Si me das la siguiente, por favor, a lo mejor la encontramos ahí. Y si no, la cortamos acá. Siguiente, por favor. Ok. Sí, creo que la frase final era algo así que ojalá este movimiento inquieto de búsqueda encuentre aliados en... Mangabeira Unger dirigía este discursito a el movimiento de innovación social. Yo lo sustituí por encuentre aliados en los estudiantes y académicos de la Universidad Nacional de los Comechingones y las demás universidades de la RUC, ¿sí? Bien. Ya que Mangabeira Unger y ya que nosotros venimos reflexionando de que una de las cosas centrales que está faltando es liberarnos de la jaula en la que estamos encerrada nuestra imaginación, a partir de ahí, propondría yo, podemos repensar un poco el rol de la universidad. Por supuesto, la universidad no va a solucionar el problema single-handedly, ¿no? Pero puede cumplir un rol muy importante y creo que tiene que ver con esto, ¿sí? Con liberar nuestras mentes, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos de una academia transformadora, y ahí tienen un profe sacándose poniéndose el traje de Superman, y un estudio de caso que no creo que lo lleguemos a abordar por el tiempo, pero bueno, se los comento brevemente. Adelante, por favor. Este periodista, famoso periodista norteamericano, quizá lo conocen, fue muy popular en su tiempo, ya falleció en los 80, así que probablemente mucho antes de que algunos de ustedes nacieran, pero recupero esta pequeña frase de él: el único propósito de la educación es transformar espejos en ventanas, ¿sí? ¿Por qué traigo esta frase a colación? Porque si lo que estamos haciendo es mirarnos en un espejo, lo único que vemos es nuestro mismo rostro que venimos reproduciendo desde hace un par de generaciones, y necesitamos ver otra cosa. Bueno, la educación tiene un rol que cumplir ahí, ¿sí? Transformar esos espejos en ventanas que nos abran la visión hacia otro tipo de paisaje, ¿sí? Siguiente, por favor. Acá tienen algunos ejemplos y algunos son, bueno, estaba tentado a decir un poco extremos, en realidad solo son lógicos, no son extremos, ¿sí? Son reacciones conmensuradas, digamos, a los problemas que enfrentamos. Esto es un movimiento de científicos, se llama Scientist Rebellion, no sé si alguno escuchó hablar de esto. Son científicos, la mayor parte de ellos son de las ciencias naturales, que se hartaron de publicar informes que los políticos ignoran, ¿sí? Entonces están tomando acción directa, porque no pueden vivir pensando en que están condenando a sus hijos a un escenario de extinción cuando eso no es necesario, si hiciéramos determinadas cosas, ¿no? Entonces están tomando la cosa en sus propias manos, digamos así, ¿no? Scientist Rebellion, si les interesa. Hay otros que están alineados con el movimiento Fridays for Future que se llaman Scientists for Future, ¿sí? Parecido, pero menos, voy a decir, menos corajudos que estos, ¿sí? Estos son más fuertes. Sí, por favor, la siguiente. Acá tienen algunas intervenciones de la ciencia que están cambiando patrones que venimos sosteniendo, están rompiendo tabúes,
¿sí? Por ejemplo, el último informe del IPCC, 30 años después de la creación del organismo, por primera vez vislumbra la posibilidad de que un escenario de reducción drástica de consumo de energía no solo, obviamente, serviría para salvar el clima, sino que sería perfectamente compatible con una vida digna para todo el mundo. ¡Oh, sorpresa! Esto era común, digamos, era sentido común en los 70, ¿no? Bueno, 40, 50 años después casi estamos recuperando algunas ideas clave importantes, ¿no? Por primera vez aparece en un informe del IPCC. Acá también, urgente necesidad de escenarios de postcrecimiento para la mitigación, para los escenarios de mitigación. Y soluciones del lado de la demanda, no de la producción de la energía, son fundamentales para el cambio, para la mitigación del cambio climático y consistentes con altos niveles de bienestar, ¿sí? Si les interesa esto, les paso después un video donde está el autor líder, digamos, de esta parte del informe que explica bien en detalle cómo funciona el asunto. Pero básicamente la idea es lo que la gente necesita para vivir bien son servicios energéticos, no energía primaria, ¿sí? Y toda la política está orientada a aumentar la producción de energía primaria, la mayor parte de la cual se pierde igual en el proceso de producción o de transmisión, ¿sí? Entonces, si nos concentráramos, nuestra política pública se concentrara en servicios energéticos, daríamos un enorme paso, ¿sí? Y podríamos vivir con una reducción importante de la energía primaria. Adelante, por favor, siguiente. Esto, interesante también, si bien no es una iniciativa académica per se, tuvo un rol facilitador fundamental de académicos, se llama Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. ¿Vieron el Tratado de No Proliferación Nuclear? ¿Se acuerdan de eso? Que ahora está en retroceso, Trump lo desconoció, bueno. Pero se propone esto, ¿no? Porque lo que está pasando es que las energías, llamadas energías verdes, sí, están aumentando, pero no están sustituyendo a las otras, se están agregando. Lo único que están haciendo es aumentar el disponible, digamos, de energía para consumo, en vez de hacer lo que tendrían que estar haciendo, se suponía que es sustituir a las que no son verdes. Entonces, para eso se necesita decir, bueno, cortemos con los hidrocarburos, que no proliferen, ¿no? Y después podemos hablar de energías limpias. Entonces, este tratado es muy interesante también, y como digo, una de las principales impulsoras de este tratado, en una conferencia muy importante del proyecto Earth System Governance, que es un proyecto modelo, a mi modo de ver, estos temas, el año pasado en Canadá dijo una cosa en su conferencia inaugural, una cosa que debería ser obvia. Miren, si quieren que solucionemos este tema, tenemos que dejar de sentar a los representantes de la industria fósil en la mesa de negociación. Sin palabras. Siguiente, por favor. Y esto es para aquellos de ustedes que están interesados en las artes visuales. Yo sé que acá en la universidad tienen una carrera que tiene que ver con esto. ¿Algunos estudiantes acá? Bien. Esto es una caricatura, un cartoon que armó un artista visual para explicar la tragedia de... Esto es un ejemplo nada más, es un ejemplo importante, es un tratado, como dispone ahí en el subtítulo, ¿no? O matamos este tratado o nos mata él. Es decir, es un tratado importante, pero no es el único. ¿Sí? Argentina, por ejemplo, no está en este tratado, pero sí hay como 40 países que son parte de este tratado y Argentina está sujeto a otros. Yo no conozco todo el panorama, ¿no? Pero este se llama el International Energy Charter o Tratado de la Carta de la Energía, y es un tratado que limita de facto cualquier posibilidad de que los Estados miembros de este tratado intenten detener la proliferación de la industria fósil en sus países. Incluso después de haberse retirado el tratado. Y eso se llama las sunset clauses, ¿no? O cláusulas de caducidad. Tienen vigencia después de que el firmante se retiró del tratado. Pero ¿saben cuántos años después sigue teniendo vigencia? Hasta 20 años después. O sea, esto nos condena a un futuro de 6 grados de aumento, directamente. Y los estados no pueden hacer nada.
¿Quién habla de esto? Lo del poder. ¿Se ve? Creo que vos preguntabas antes por qué no se publican estas cosas. Bueno, porque la publicación la financia el poder. O sea, sí se publican, pero no se difunden lo suficiente. Llegan a nichos, donde uno puede llegar con los medios de los que dispone. Pero los medios de verdad, los que tienen capacidad de construir temas de agenda, no financian estas cosas. Esto debería ser el primer tema de debate de cualquier política pública relativa al tema de la transición energética. No lo discute nadie. Bueno, ahí esta historieta, este librito de historieta, explica perfecto. Y como ven, lo pueden descargar gratis de internet. Ahí les puse el link en el costado. Bien, adelante por favor con la siguiente. Bien. Este es un punto clave. ¿Pasamos a comentar un poco el caso de estudio o cortamos acá y abrimos ronda de preguntas? 5. Bien, muy rápido para contarles nada más. Entonces, un caso de estudio donde esto se propone no como la bala de plata que soluciona todo, pero sí un camino prometedor que puede contribuir a construir este collage de una ecología económica, ¿sí? De una ecología de varias economías que funcionan con distintas lógicas, y es la emergencia del procomún colaborativo, ¿sí? Que es el procomún colaborativo, algunos autores le llaman Common Space Peer Production, otros le llaman de otra forma, cosmolocalismo, otros le llaman DGML, Design Global Manufacture Local, ¿sí? Pero el principio es siempre el mismo. La idea es que este sea un paradigma económico a través del cual se puede producir cosas. El origen de esto está en el mundo de la digitalización, ¿sí? De las cosas inmateriales. Piensen en Linux, ¿sí? ¿Conocen Linux? Sistema operativo que para nosotros usuarios finales nos creemos que es una cosa para nerds, pero Linux es el sistema operativo de las 500 supercomputadoras más grandes del mundo, ¿sí? No es una cosa de nicho. Wikipedia tiró por tierra la enciclopedia británica de Microsoft en carta, ¿sí? Todo lo que vemos ahora, YouTube, Netflix, siguen siendo comerciales, pero si ustedes piensan, ustedes antes alquilaban un video en un club de video y pagaban, no sé, una cantidad importante por cada película. Ahora pagan una suscripción ridícula, que además la pagan si quieren, porque hay plataformas de películas completamente gratuitas online, ¿sí? Con cientos de películas. Pagan Netflix si quiere pagar, porque le gusta la selección particular que tiene Netflix, ¿sí? O Disney Plus, o como se llamen, ¿sí? Pero hay repositorios gratuitos. Hay una aplicación gratuita que se pueden bajar al celular, se pueden descargar casi cualquier libro de forma gratuita. Es decir, esto destruyó industrias completas, poderosísimas, industria editorial, industria de cine, video, industria musical. No la destruyó por completo, pero la emancipó al consumidor de depender de esas industrias, ¿sí? Y tal así que si te quieren seguir vendiendo el producto, te lo tienen que vender a un precio ridículamente bajo, ¿sí? Entonces, esto existe hoy en un estado embrionario, pero podría tener potencial de madurar hacia un modelo que cambie paradigmas, ¿sí? La idea básica es, se diseña global, se sinergiza globalmente todo lo que es liviano, conocimiento, código, diseño, ¿sí? Y se produce todo lo que es pesado, lo que tiene impacto, ¿sí? Lo que tiene impacto económico, impacto ambiental, localmente, ¿sí? Y se hace de una forma que puede o no operar a través del mercado, pero lo clave es que genere procomún. ¿Se entiende el concepto de procomún? No. El común es la forma en que se organizaba la economía antes del advenimiento del capitalismo, ¿no? Comunidades que tenían a cargo recursos compartidos y gestionaban el acceso a esos recursos, la propiedad de esos recursos, la responsabilidad por el mantenimiento de esos recursos, etc. ¿Sí? Un paradigma viejo. Ustedes conocerán quizá la metáfora de la tragedia de los comunes de Garrett Hardin, culpable de que esto haya desaparecido del mapa durante mucho tiempo, pero ahora está volviendo con bastante fuerza. Entonces, operando a través del mercado no, pero orientado a producir procomún, ¿sí? Los ejemplos que di recién valen, pero, siguiente por favor. Pero lo interesante o lo clave, siguiente diapositiva, gracias.
¿No pasa? Ahí está. Uy, está medio chiquito. Pero lo clave es que está cayendo un cortafuego que se pensaba que existía, que separaba este mundo de lo inmaterial, de lo intangible, del mundo de lo material, ¿sí? Y es que ahora existe el que algunos llaman Internet de las cosas, ¿sí? Con tecnologías que habilitan ese Internet de las cosas, como la impresión 3D, que permite, digamos, básicamente en un pequeño taller que pueden operar un puñado de personas, con que haya alguien que sepa instalarlo y que entrene un poquito a la gente, así como vos usás tu impresora para imprimir en papel en tu casa apretando 3 botones, más o menos la lógica es que algo similar se puede hacer para producir cosas físicas, objetos físicos, ¿sí? Y hay una cantidad de cosas impresionantes que se han producido ya. Siguiente, por favor, así le muestro la foto en vez de contarle esto que está chiquitito y feo. Todas estas son cosas que hoy ya, que todavía esto está en pañales, se imprimen bypaseando completamente la lógica de mercado, ¿no? Sí, tiene un costo el insumo material, pero es una fracción, digamos, de lo que te costaría. Hoy existe el Wikicar, por ejemplo. Pueden imprimir un auto que funciona y cuesta la 10ª parte que un auto de prestaciones equivalentes en el mercado, ¿sí? Muy poquito. Se puede imprimir una casa. Ahí tienen un ejemplo de un makerspace, un Fab Lab. Bicicleta, calzado, prótesis para humanos, para perros. Sí, la idea básica es que todo aquello que puede ser satisfecho con tecnología intermedia, algunos llaman tecnología convivial, así le llamaba Ivan Illich. Tecnología convivial es tecnología que se puede diseñar, producir, mantener, reparar y desechar localmente, ¿sí? Donde vos no necesitas mandárselo a Apple en California para que te arregle el teléfono y te lo mande de vuelta por correo. No, lo puedes hacer en tu comunidad, ¿sí? Todo lo que se puede hacer comunitariamente en todos estos niveles de diseño, producción, mantenimiento, reparación y desecho localmente es tecnología convivial, ¿sí? Y como decía, no para tu cirugía cardiovascular, pero todas estas cosas, las prótesis, por ejemplo, para amputados, por lo menos la de uso cotidiano, los amputados las prefieren este tipo de prótesis que las que pueden comprar en el mercado por 15 veces el precio. Siguiente, por favor. Entonces, ¿no? Ahí está, gracias. Entonces, perdón, estoy hipersintetizando y resumiendo. Después, si quieren, podemos hacer unas preguntas si tenemos tiempo. Entonces, la pregunta con la que dejo o cierro este tema es este procomún colaborativo un camino hacia el ecoceno, o en otras palabras, un camino hacia la construcción de esta ecología de distintas economías? Bueno, acá doy algunos argumentos por los cuales yo podría defender la tesis de que sí. Primero, se diseña para la sostenibilidad, ¿sí? Se diseña para que el producto dure, se diseña de forma modular, ¿sí? Es decir, el producto se puede desarmar en partes y reemplazar solo partes, y se diseña y se produce on demand, ¿sí? Es decir, no se produce una cantidad de cosas que después hay que venderla sí o sí, entonces te la enchufan a como dé lugar, con publicidad, con créditos baratos, como sea, ¿sí? Lo cual implica una menor intensidad logística y implica superar la obsolescencia planeada, ¿se ve? Entonces es una producción que está mucho más alineada con criterios de sostenibilidad que la que tenemos actualmente. También implica la optimización de la infraestructura productiva mediante la puesta en común de recursos productivos. En lugar de concentrar capital y tener que producir a escala para poder reducir los costos marginales, bueno, para los que tienen idea de economía van a entender mejor el lenguaje, y poder reducir los precios y venderlo masivamente, lo que hace acá es poner en común recursos que ya existen en una determinada comunidad y eso te permite producir también con facilidad, con un bajo costo, sin necesidad de tener que producir a escala. En tercer lugar, el conocimiento compartido genera más creatividad y participación, acelerando el aprendizaje y reduciendo los costos de diseño y de mantenimiento. Incentiva la cooperación no coercitiva, ¿sí? Son todas cuestiones que necesitamos reaprender habilidades también, ¿no? Skills que hemos perdido. Si a mí me ponen hoy en un Fab Lab y me dicen, che, tenés que ponerte a hacer, no tengo la menor idea. Me ponen en una huerta y tengo que cultivar, no tengo la menor idea. ¿Sí? No soy un buen ejemplo, yo sé que acá hay algunos de ustedes que sí saben hacer eso. Yo no. Y reconozco que es un déficit. Yo no puedo pretender vivir el resto de mi vida, y menos los que vienen atrás nuestro, solamente dedicándome a dar charla no. ¿Sí? Tenemos que reaprender algunas cosas.
disuelve la escasez artificial. Evidentemente no tiene ningún sentido generar escasez artificial en un sistema así. ¿Sí? Eficiencia material, globaliza lo que es liviano, como decíamos, localiza lo que es pesado con alto impacto ambiental. Pone el capital en función de valores, recursos y necesidades de la comunidad y promueve la autonomía comunitaria. Esto ocurrió, digamos, por ejemplo, el desarrollo de Linux fue financiado básicamente por IBM. ¿Sí? O sea, ingenieros de IBM que trabajaron en eso, porque por vocación, ¿sí? Porque les pareció un proyecto que merecía la pena, pero cobraban sueldos de IBM. ¿Sí? Entonces, y lo mismo pasa con cualquiera de estos proyectos. Puede haber un lugar para la inversión, incluso para la ganancia económica, pero tiene que estar en función de la reproducción del procomún en esa comunidad. ¿Se ve? Valor de uso. Exactamente. En definitiva, yo plantearía que este modelo disuelve la compulsión al escalamiento y ofrece la posibilidad de dar un giro de 180 grados al reino al revés, o al menos contribuye de una forma sustantiva, práctica, tangible, que se puede implementar inmediatamente, casi en cualquier lugar. Mi próximo proyecto de investigación-acción va en esta línea, y ya hemos hablado esta mañana con Clelia y con Agustina. La universidad acá va a estar invitada a participar. Así que, obviamente, como digo, esto no absuelve, digamos, ¿no?, a la política, ni a los empresarios, ni a los educadores, etcétera, de su rol específico, pero sí sabemos, y lo sabemos por experiencia histórica, que la política no va a encender la mecha del cambio. El mundo empresarial no va a encender la mecha del cambio que necesitamos, a lo mejor de otros cambios sí, pero el que necesitamos no, porque mientras el bottom line sea siempre tenemos que generar ganancia, todo va a estar supeditado a eso. ¿Sí? Y muchas de estas cosas que necesitamos hacer no van a generar ganancia, o no la van a generar en el corto plazo, o va a generar otro tipo de ganancia. ¿Sí? Entonces tampoco podemos esperar, no podemos demandarles que lo hagan, digamos, ¿no? Como decía ya la compañera, no podemos obligar a nadie a ser franciscano, bueno, tampoco puedes obligar a un empresario a que haga esto, pero podrías hacer muchas más cosas de las que se hacen, pero no puedes obligarlo. Pero sí, perdí un poco lo que estaba diciendo. No, que estos experimentos prácticos se pueden escalar, y si se escalan, a lo mejor no eliminan, digamos, el problema de raíz, pero sí van a ser una cosa que un autor muy importante que también les recomiendo, se llama Jeremy Rifkin, titula en su libro La sociedad de costo marginal cero, que es eclipsar el capitalismo. Y con esto lo dejo. Gracias.